a campos magnéticos diferentes. Estamos hablando arriba de un campo magnético de 1.41 teslas. Y a ese campo magnético de 1.41 teslas, el protón absorbe a 60 MHz y el carbono 13 a la cuarta parte. Desde frente en este caso son 15 MHz. Recuerden que esto se debe a la constante giromagnética, que quedamos que la constante giromagnética de protón es prácticamente 4 veces el tamaño de la constante giromagnética de carbono 13. Entonces siempre vamos a observar esa relación de 4 a 1. Y bueno, estamos hablando de que ahora a 7.03 teslas el protón ahora absorbe a 300 MHz. ¿Sí? Y la cuarta parte de 300 son 75 MHz. Y entonces por eso resalto en cuadritos de color más intenso al protón y al carbono, porque hay que ponerle mucha atención a esto, ¿sí? Y recuerden que cada uno de estos núcleos aparece en esa escala debido a el valor relativo de su constante giromagnética. ¿Sí? Entonces, la constante giromagnética es una propiedad nuclear que determina la frecuencia de absorción de un núcleo. Evidentemente no puedo poner todos los decenas de núcleos que podemos observar, simplemente unos cuantos por ahí para que más o menos ustedes tengan una idea de que esto es, como les decía la clase pasada, un cuadrante de un radio. ¿Sí? Y los equipos que pueden hacer esto son equipos que tienen, le llamamos banda ancha. ¿Sí? Deben de tener una tarjeta que genere todas las frecuencias de todos los núcleos para que podamos observarlos. ¿Sí? Entonces, es con mucha facilidad, uno está observando protón y decimos, ok, tengo suficiente muestra, el compuesto está puro, ahora voy a conseguir un espectro de carbono 13. Pum, cambiamos de frecuencia y ya tenemos luego las señales de carbono 13. Y si tiene flúor, pues quiero asegurarme que tenga flúor, voy a ver el espectro de flúor, pues bueno, cambiamos. Es muy fácil observar flúor. Entonces recuerden que la facilidad de observación de un núcleo va a depender de tres cosas. Vamos a poner la primera. ¿Sí? Muy importante. Spin de un medio. Ese es un primer requisito. ¿Sí? Con spin de un medio. Si tiene spin de un medio son nada más dos niveles de energía que ya quedamos que son alfa y beta. ¿Sí? Entonces la población de esos spins se distribuye únicamente en dos niveles poblacionales. ¿De acuerdo? El segundo punto por el cual podemos observar bien a un núcleo fácilmente es su constante giromagnética. ¿Qué tan grande es su constante giromagnética? Porque la constante giromagnética tiene una relación directa con la distancia entre alfa y beta para spins de un medio. O para núcleos con spin de 1, la distancia entre alfa, beta y gamma va a depender de qué tan grande sea esa constante giromagnética. ¿De acuerdo? Y un tercer punto, muy importante, ¿qué tan abundante es? Vamos a ponerle aquí, ¿cuánto hay en la naturaleza? ¿Qué tan abundante es ese isótopo? ¿Qué tan abundante es ese núcleo? Entonces, si ustedes tienen un núcleo con spin de un medio, si tiene una constante giromagnética grande y si además tenemos un núcleo muy abundante en la naturaleza, ya le hicimos, ¿sí? Y esos, pues desafortunadamente no todos cumplen con ese requisito.
¿Qué diferencia hay entre el protón y el carbono? Bueno, el carbono, perdón, vamos a ponerle aquí a un lado del carbono, tiene spin de 1/2 también, ¿sí? Pero hay un pequeño problema. La constante giromagnética es 1/4 de la de protón, ¿sí? Entonces tiene una constante giromagnética, ¿sí? Tan solo 1/4 la del valor de protón. Entonces ahí tiene un pequeño problema. Y otro problema que agudiza todavía más al carbono es que en la naturaleza es escaso, porque recuerden que el carbono 12 es muy abundante, pero no se ve en resonancia. Y el carbono 13, sí lo podemos observar, pero de cada 100 núcleos, aproximadamente 99 son de carbono 12 y solamente uno de carbono 13. Entonces, los puntos 2 y 3, el carbono 13, está desfavorecido. Nitrógeno 14, fíjense hasta dónde está. Es el último en esta escala que tenemos aquí. ¿Sí? El último hacia la izquierda. ¿Y por qué está hacia la izquierda? Ah, porque es el que tiene la constante giromagnética más pequeña de todos los que estoy mostrando ahí. ¿Sí? Y pequeña es pequeña. Entonces eso ya le da un problema pues muy serio para observar nitrógeno 14. Y además, ¿qué spin tiene? Bueno, ya veremos ahorita que hay nitrógeno 15, nitrógeno 14 y también cuánto hay. Ahorita vamos a ver una tablita de eso y vamos a ver cuánto hay de estos y esto nos va a explicar por qué aparece en esa región el nitrógeno 14. Y les voy a mostrar en esa tablita la diferencia entre el el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 en términos de facilidad de observación. Y van a ver que el nitrógeno 15 es, bueno, este parecito de núcleos son muy especiales, muy especiales. ¿Por qué llegar a esa tabla? De momento vamos a ver qué diferencia va a haber entre uno y otro en términos de facilidad de observación. Muy bien, por lo tanto, estamos viendo aquí una escala donde hay pocos núcleos y que cada uno de estos núcleos tiene esa región o esa aparición de señales, estarían centradas en esa frecuencia, simplemente por el valor de su constante de giromagnética, su constante giromagnética. Muy bien, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ponerle aquí mucha atención. Algo importante que no les mencioné en la diapositiva anterior. Voy a tratar de explicarlos de aquí porque es muy importante la siguiente diapositiva. A ver, ¿de qué me sirve tener un espectrómetro donde tenga una señal para todos los protones? No una sola señal como está impuesta. ¿Sí? ¿De qué me sirve que yo vea, pues sí tiene carbono, ¿no? ¿Sí? O si tiene protón, o si tiene flúor? No me sería muy útil determinar composición por resonancia magnética nuclear y usarla nada más con ese propósito. Decir, ah, sí, mira, sí da señal en carbono, entonces sí tiene carbono. Pues sí tiene. Si da señal en fósforo 31, pues sí tiene. Pero tú podías usar absorción atómica para medir lo mismo con mucha más precisión y con mucha menor cantidad de muestra que la que utilizarías en resonancia. Entonces, imagínense, les voy a dar este ejemplo. Imagínense ustedes que
le habíamos asignado al protón emulando a una estación de radio, quedamos que era Radio Ranchito. ¿Sí? Bueno, imagínense que ustedes sintonizan Radio Ranchito y escuchan solamente una nota, un zumbido, el tono de una voz, pero nada más escuchan eso. No escuchan variedad de voz, música, muchas más frecuencias sonoras dentro de esa eh, frecuencia de recepción. ¿Sí? No nos sería muy útil un radio así, ¿verdad? Que nada más escuchemos un solo sonido. A mí me interesa un radio en donde yo escuché la voz de los que están transmitiendo allí, la música, todos los sonidos, la variedad de sonidos que se estén transmitiendo en esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo parecido con los protones. Ahí no me sirve nada de esta escala de muchos millones de megahertz, de muchos millones de hertz, perdón. No me sirve esta escala. Yo voy a centrarme exclusivamente a los 60 MHz con mi equipo de 1.41 Tesla o a los 300 MHz con mi equipo de 7.03 Teslas. ¿Sí? Y entonces voy a concentrarme únicamente a esta frecuencia de protón y voy a ampliar. Yo quiero ver qué detalles hay en este intervalo de frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a dibujar una molécula. Vamos a ver el benceno, que está fácil. El benceno tiene un montón de simetría. Los 6 protones del benceno son igualitos, no los puedes diferenciar. Si tú haces una reacción química con el benceno, te va a agarrar cualquiera de los protones, una reacción de sustitución, ¿sí? Electrofílica aromática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues eso en resonancia también me va a dar una sola señal. Pero sucede que si yo tengo un benceno, pero este benceno tiene un cloro, ya rompió la simetría, y si además tiene acá un metilo, ah, caray, pues ya hay más protones. Entonces esa molécula, ya los protones que están en el anillo no son iguales. Y entonces yo voy a observar las señales que me da cada uno de esos tipos de protones que están viendo ustedes en esa molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen ambientes químicos diferentes. ¿Y qué hace este ambiente químico diferente? Pues la identidad del átomo. ¿Y qué tienen estos átomos? Tienen densidades electrónicas. ¿Y qué causan estas densidades electrónicas? Pues corrientes, ¿sí? Magnéticas locales que van a ocasionar entonces que esos protones, todos los 3 del metilo y los 4 que nos quedan en el anillo aromático, van a dar señales a frecuencias ligeramente diferentes. Ligeramente diferentes, muy ligeramente diferentes. No vamos a tener esta escala de millones de hertz. No, vamos a tener una escala de unos cuantos decenas o centenas de hertz. O digamos, bueno, centenas ya abarcaría 800, 900, 1000 hertz, etc. Lo vamos a ver. ¿Sí? Pero bueno, entonces, fíjense bien, algo muy importante. La resonancia está muy vinculada a la simetría. Si la molécula es simétrica, el número de señales que nos va a dar va a ser más reducido. ¿Sí? Vamos a pronto a poner en práctica esto. Ahora sí. Viene la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, yo nada más estoy viendo la frecuencia de protón. Solamente la frecuencia de protón a 60 MHz y a 100 MHz. Yo tengo dos frecuencias aquí. Pero fíjense ustedes que tengo una sustancia
que es el tetrametilsilano, un silicio con 4 metilos. ¿Y qué hace una molécula? Acuérdense que el silicio tiene la posibilidad de ser tetravalente, ¿sí? Entonces está en el mismo grupo del carbono. Ajá. Entonces, esos 4 metilos están distribuidos de manera homogénea en un tetraedro, ¿de acuerdo? Y entonces, los 4 metilos son igualitos, uno con otro. Y ese tetrametilsilano lo vamos a usar como una sustancia de referencia. Y a esta sustancia de referencia le vamos a dar el valor de 0. 0. ¿De acuerdo? Fíjense que en esta escala ya no está ni el carbono, ni el nitrógeno, ni el deuterio, ni el talio, etc. Ya nada más están todos los compuestos que tienen protones. Y yo estoy viendo dónde aparecerían las señales de los compuestos que están ustedes viendo. Terbutanol. En este caso es la señal del terbutilo, ¿sí? De los 4 metilos del terbutanol. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Perdón, serían 3 metilos, ¿no? CH3, vamos a dibujarlo. CH3, CH3. Y omitimos el OH. Este tiene un lugar especial en resonancia. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es un protón especial porque tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno y de despegarse de la molécula e irse con otra molécula. ¿De acuerdo? Entonces, la señal que ustedes están viendo ahí es una señal, la señal de los 3 metilos del terbutanol. ¿Sí? Y luego sigue la del ciclohexano, los protones del ciclohexano. Y luego la de los metilos de la acetona. Aquí está. ¿De acuerdo? Y luego los 8 hidrógenos del paradioxano y luego los hidrógenos del agua. Entonces, ya estamos únicamente en la frecuencia de protón. Y yo estoy viendo todas las señales de protón de esas sustancias. Y estoy viendo entonces una escala. Como vimos la escala en infrarrojo, pues también en resonancia tenemos una escala. Y esta escala va a ser muy importante que la empecemos a tomar en cuenta muy en serio, porque pues nos encierra mucha información estructural esta escala. Entonces, a partir del tetrametilsilano se hace, vamos a borrar aquí el terbutanol, una referencia y decimos, ok, a ese le damos el valor de 0. Y fíjense que a partir de esa distancia, bueno, de esa referencia, el terbutanol, los 3 metilos del terbutanol aparecen en 83.4 Hz. Recuerdan que en la escala anterior decíamos megahertz, millones de Hz. Aquí estamos hablando de 83.4 Hz con relación al tetrametilsilano. ¿Sí? Y los protones de el ciclohexano pues aparecen en 97.8 Hz. Y los protones de la acetona 112.2 Hz de distancia con respecto, acuérdense, al tetrametilsilano. Y el paradoxano 228 y el agua 308.4. Esto a 60 MHz. Y sucede que si yo tengo mi equipo de 100 MHz, entonces ya va a aparecer ya no a 83.4, va a aparecer los metilos del terbutanol en 139, ¿sí? Y entonces los del ciclohexano en 163, los de la acetona 187 y así sucesivamente. Entonces imagínense, nosotros tenemos equipo de 300 MHz, de 500 MHz y de 600 MHz. Entonces tendríamos que reportar las distancias, las frecuencias
de todos nuestros compuestos, ¿sí? Serían diferentes porque las estoy adquiriendo yo en equipos o tengo la posibilidad de adquirirlos en equipos diferentes. Y eso no es práctico. Porque imagínense, tengo mi espectro que yo saqué a 500 MHz. ¿Sí? Describimos nuestros datos en la literatura a través de una tesis, de una publicación, y estos son los datos del compuesto fulanito de tal a 500 MHz. Y alguien más por ahí dice, me interesa esta información, yo quiero ver si yo tengo la misma sustancia, pero acá yo tengo un equipo de 300 MHz, no tengo uno de 500 MHz. Entonces voy a tener problemas, ¿verdad? Pues miren, se inventó esta escala que es adimensional y se denomina una escala en partes por millón. ¿Cómo podemos sacar el valor en partes por millón de el equipo, bueno, de la frecuencia del terbutanol obtenido en el equipo de 60 MHz? Bueno, tendríamos que aplicar esta ecuación y decimos, ok, este aparece con 83. Estamos hablando de los metilos del terbutanol, 83.4, que lo multiplico por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000, entre la frecuencia del espectrómetro. ¿Y cuánto es la frecuencia del espectrómetro? Pues 60 megahertz, millones de hertz. Anulamos esto y anulamos esto, y entonces dividimos 83.4 entre 60. ¿Quién me quiere decir cuánto es 83.4 entre 60? No, 39. ¿Cuánto? 1.39. ¿Escuché bien? Sí, 1.39. Sí, profe, 1.39. Ok. Ahora vamos a calcular la de la acetona. 112.2 entre 60. Y bueno, pues les va a dar 1.87. Ya les gané. Ahora calculemos la del agua. 308.4 entre 60 y les va a dar 5.14. ¿Verdad que soy buen matemático? ¿Sí? Y si algo tengo es que no soy muy bueno en las matemáticas, pero fíjense, le estoy haciendo trampa. Porque ahora yo estoy dividiendo estos valores de acá, ¿entre cuánto? Entre la frecuencia que tengo acá y entre 100. Y entonces así salen fácil los números, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es, si ustedes tienen inquietud, que 308.4 entre 60, esto va a ser igual a 5.14. Es el valor que yo tengo aquí dividido entre 100. Si ustedes dividen 228 entre 60, pues va a ser igual a 3.80. Simplemente ponemos el punto ahí porque lo estoy dividiendo entre 100. Y entonces ya tengo una escala unificada. ¿Sí? Mi escala en partes por millón es una escala muy útil porque no importa. Si decimos que la acetona, podemos ver la acetona, dice allí que 1.87 partes por millón, de acuerdo a este valor, nos darían 1.87 partes por millón. Bueno, a 60 MHz también da 1.87 partes por millón. Y a 500 MHz, 1.87 partes por millón. Y a 900 MHz, también 1.87 MHz. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una escala unificada. Independientemente de la frecuencia del espectrómetro, tu desplazamiento químico va a ser igual. ¿Ya me escucharon el término? Desplazamiento químico. Ya no le llamamos centímetros a la -1, ¿verdad? Ya no le llamamos nanómetros como en el ultravioleta. Le vamos a llamar desplazamiento químico. Ajá. Y entonces, las partes por millón la denotamos por una letrita delta. ¿Sí? Entonces decimos, por ejemplo, vamos a limpiar por aquí y decimos que este valor es delta
1.39 partes por millón. ¿Para quién? Para los 3 metilos del terbutano. ¿Sí? Delta del paradioxano, entonces sería 3.80 partes por millón. Igualito que acá, ¿verdad? 3.80 partes por millón. ¿Sí se entiende esto, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, continuamos. Si no hay preguntas, continuamos. Muy bien. Bien, llegamos a esta tabla. Y finalmente, entonces, está aquí lo que yo les decía hace un rato. ¿Sí? Tenemos los núcleos, tenemos al protón, tenemos al deuterio, tenemos al boro 11, tenemos al carbono 13, tenemos nitrógeno 14, tenemos nitrógeno 15. ¿Sí? Y fíjense bien las diferencias que va a haber entre estos dos. El oxígeno 17, el flúor 19, el cloro 35, y así tendríamos todos los que tienen posibilidad de dar resonancia magnética, ¿sí? Nos van a generar señales porque tienen spin. Entonces, la siguiente columna nos da el número de spin. Y de nuevo en franjas amarillas estoy resaltando a protón y al carbono. Los dos tienen spin de un medio. Pues bravo, ¿verdad? Hay que aplaudirles. Tienen spin de un medio y eso les da puntos a favor. El deuterio tiene spin de 1. El boro 11 tiene spin de 3 medios. ¿Sí? Y recuerden que ya vimos una formulita 2 y más 1. Y para el boro 11 que tiene spin de un medio, perdón, de 3 medios, multiplicamos esto por 3 medios más 1 y esto nos va a dar 4. El boro 11 tiene alfa, beta, gamma y delta. ¿De acuerdo? Tiene 4 niveles de energía y bueno, eso nos da pues un pequeño problema porque la población se reparte en 4 niveles de energía. Yo quiero, aunque sea uno solo de estos niveles, pero bien poblado, para poder observar las señales con mayor, eh, con mayor intensidad. Y hay otro problema, hay otro detalle, los que tienen spin de 1 o superior de 1, igual a 1 o superior a 1, dan espectros más complejos. Lo vamos a ver en su momento. Entonces vean, por ejemplo, oxígeno 17 tiene spin de 5 medios. Muy difícil. Luego, ¿qué tan abundante es? Aquí está. Abundancia natural. Pues dice que el protón, vamos a ponerle de cada 100,000 núcleos. Vamos a bajar este número y lo llevamos a 100,000 núcleos. En el caso del hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos son protios o protones? 99,985. De cada 100,000. ¿Y cuántos son deuterios? Pues tenemos tan solo 15, ¿no? De 99,985 más 15 ya nos da los 100,000. Entonces, imagínense la diferencia tan grande en abundancia isotópica natural entre el protón y el deuterio. Y pues pobre deuterio, el patito feo del hidrógeno, de los isótopos del hidrógeno, tiene spin de 1. Otro punto en contra. ¿Sí? Y si tiene spin de 1, ¿cuántos niveles de energía va a tener? 3. Alfa, beta y gamma. Entonces tiene un gran problema. Spin de 1 es cuadrupolar. Abundancia natural muy escasa, de casi 1,000 apenas 15. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la siguiente columna. Pero bien, veamos el flúor. El flúor tiene palomita, spin de un medio. Qué bueno. Abundante, 100%. Excelente.
¿sí? Y en la siguiente columna vamos a ver algo muy importante. Aquí llevamos spin, un medio, abundancia natural. Ahora veamos al nitrógeno, a los nitrógenos, ¿sí? Y vamos a resaltar a este parecito que tienen características muy especiales y muy especiales porque hay RMN de proteínas y donde el nitrógeno se vuelve un elemento muy importante, ¿sí? Fíjense bien, nitrógeno 14, tache, ¿sí? Tiene spin de 1. Nitrógeno 15, palomita, tiene spin de 1 medio. Vamos a la siguiente columna. Pues nitrógeno 14, palomita, es muy abundante. De cada 10.000 núcleos, 9.963 son de nitrógeno 14. Y de cada 10.000 núcleos, apenas 37, ¿sí?, son de nitrógeno 15. Y este, pues, tiene una muy baja abundancia natural. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo que pesa el espino, ¿sí? Se prefiere sacar nitrógeno 15 que nitrógeno 14. Aunque el nitrógeno 14 sea muy abundante, tiene spin de 1, ¿sí? Es un cuadrupolo. Nos da más problemas observar cuadrupolos que dipolos. Recuerden que los espines, los núcleos con espines de 1, son dipolos. Y por lo tanto, el nitrógeno 15 es el que vamos a observar. Por eso cuando se hace RMN de proteínas, pues hay que, como les comentaba en alguna ocasión, sintetizar esa proteína con alguna bacteria, algún organismo por ahí que esté genéticamente modificado y que nos va a ayudar a sintetizar esa proteína y le vamos a dar comida a este bicho, a esta bacteria, a este microbio, como le quieran llamar ustedes, le vamos a dar de comer alimentos con nitrógeno 15 marcados, enriquecido con nitrógeno 15. No marcado, enriquecido con nitrógeno 15. Y entonces ya nos va a sintetizar esa proteína con mucha más abundancia que esos 37 núcleos de cada 10.000 núcleos, perdón, de cada 1.000, ¿no? No, sí está bien, de cada 10.000. Entonces vamos a tener una muestra enriquecida con nitrógeno 15 y la RMN proteína pues va a salir mucho más rápido, más bonita, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. El cloro 35 tiene spin de 3 medios. La abundancia, acuérdense que es 3 a 1, ya lo vimos en masas, ¿verdad? ¿Sí? Tiene spin de 3 medios el cloro 35 y la abundancia es 75%. El otro es 25%, el cloro 37. Y también no tiene spin de 1 medio, ¿eh? Creo que también tiene, no recuerdo si tiene spin de 5 medios o de 3 medios también. Nos brincamos a la siguiente columna. Muy bien, y en la siguiente columna vemos algo que se llama sensibilidad natural. Y la sensibilidad natural está referida al protón que se le da el valor de 1. ¿Sí? Y fíjense bien que todos los demás números son menores que 1. Todos los demás son menores que 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el protón tiene una sensibilidad natural. Fíjense bien, ¿a qué se refiere esa sensibilidad natural? ¿Sí? A la distancia entre alfa y beta, por ejemplo, para espines de 1 medio, o la distancia en energía entre alfa, beta y gamma para espines de 1. ¿Sí? ¿Qué tan distante es esto? ¿Y quién determina esto? Jóvenes, constante giromagnética. Ahí está el tercer requisito, ¿recuerdan? Spin, 1 medio. Muy abundante, qué bueno.
constante geomagnética grande, pues súper. Ese núcleo lo vamos a observar con mucha facilidad. Entonces, les decía al flúor, pongan atención al flúor. Spin de un medio, muy bien, 100% abundancia isotópica natural y tiene un valor de 0.833 su sensibilidad natural con respecto al protón. ¿Sí? Quiere decir que eso tiene una constante geomagnética muy parecida a la del protón y por eso aparece el flúor que está muy cerca del protón. ¿Sí? Es fácil de observar. Constante geomagnética grande, espino medio, abundancia isotópica natural, perfectamente analizable y fácil de observar. Ahora viene una cuarta columna. La cuarta columna, perdón, nuevamente el parecito nitrógeno. Quiero que vean ustedes sus valores de sensitividad o sensibilidad natural. Se fijan que el valor aquí del nitrógeno quise ya es ligeramente más, más grandecito que el del nitrógeno 14. A pesar, fíjense ustedes, a pesar de que el nitrógeno 14 abunda, es muy abundante. Vamos a utilizar en las columnas de la abundancia natural y la sensibilidad natural para calcular la receptividad. ¿Sí? Y aquí está la receptividad de un núcleo, en este caso de carbono 13, es multipliquen la abundancia natural del carbono 13, que es 1.108, y multiplíquenla por su sensibilidad natural. Y nos da este valor. Si ustedes dividen ese valor entre sí mismo, pues les va a dar 1. Y entonces por eso en la tabla el carbono 13 ahora tiene el valor de 1. ¿Sí? Entonces ahora todo está referido al carbono 13. Y comparemos el carbono y el protón. Entonces, esto ya lo habíamos comentado y bueno, si les quedó por ahí esa idea en la mente de cómo está ese asunto, por qué es más receptivo el protón. Bueno, porque tiene una sensibilidad natural importante. ¿Por qué? Porque tiene una constante ferromagnética grande. Y además es muy abundante y además tiene spin de en medio. Entonces, quiere decir esa relación de 1 a 5.677 es que la señal de carbono 13 va a tener esta altura, obtenida el espectro de carbono 13, ¿sí? Bajo las mismas condiciones que el protón, y la de protón va a tener una altura de, se me va a salir de la diapositiva, de 5.000, es decir, la relación es 1 a 5.677 veces más intensa la señal de protón que la de carbono 13. ¿Sí? Entonces el protón es muy receptivo. Imagínense, pues bueno, si yo tengo 5 miligramos de muestra, pues el protón va a salir, pero de volada. Rápido va a salir el espectro de protón. Pero el de carbono con 5 miligramos de muestra, pues ya no va a ser tan fácil. ¿Sí? Sí se puede obtener, pero me va a llevar más tiempo a máquina. ¿Sí? Voy a estar adquiriendo, le llamamos nosotros repeticiones o transientes también se le llama. ¿Sí? Pero vamos a llamarle repeticiones. Mando un pulso, luego vamos a ver a qué me refiero con pulsos de radiofrecuencia. Pero acuérdense que estamos hablando de ondas de radio, mando el pulso de excitación, ¿sí? Entonces el protón recibe la energía y podemos medir la absorción o podemos medir la emisión. En los equipos modernos se mide la emisión, luego vamos a ver por qué razón se mide la emisión. Muy bien, entonces una vez que nosotros encendemos el detector, pues vemos justamente
la señal de protón. Y lo mismo sería para carbono 13. Pero entonces, yo con una sola vez que haga el experimento, yo voy a tener la señal de protón bien definida. Y de carbono no voy a ver nada. Puro ruido electrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal de protón es 5.700 veces prácticamente más intensa que la de carbono 13. Entonces, con los mismos 5 miligramos, yo digo, ok, el carbono con una sola repetición no se ve absolutamente nada. ¿Sí? Tengo que empezar a sacar más experimentos y luego sumarlos todos. ¿Sí? Lo que hacemos es, obtengo un primer experimento y me dio puro ruido, ¿sí? Y obtengo otro experimento y también me da ruido. Y obtengo otro experimento, me da ruido y así lo repito, pero sucede que el ruido es aleatorio y cuando yo sumo todos los espectros, los voy a sumar más. Ahora sucede que ya hay menos ruido y ya apareció una señal por ahí. Y a eso le llamamos número de repeticiones. Entonces, si yo el espectro de protón lo vi con un solo transiente y tengo una señal con cierta altura y quiero que el carbono me dé igual que esa altura, tengo que repetir 5.677 veces el experimento. Y de hecho es más grave todavía, nada más que no quiero involucrarlos con otro fenómeno que se llama justamente la relación señal-ruido. Pero en principio, por esta relación, yo tendría que sacar 5.677 veces, los espectros y sumarlos todos para que el carbono se vea a la misma altura que el protón. ¿Sí les queda claro? Preguntas, jóvenes. Profesor. Sí. Oiga, entonces, depende también, en este caso, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿qué Habla tan más fuerte, disponible Francisco. está? ¿Me escucha? Sí, habla un poquito más fuerte si puedes. Bueno, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. Le estoy diciendo que si, en el caso del nitrógeno, ve que tiene su isótopo. Entonces, en este caso, se tiene que sumar en este caso, porque en esa parte como que me queda un poco de duda. En este caso, ¿qué, Francisco? Se va la voz. No te escucho. A ver, ¿ya me escucha? Sí, a ver, dime. A ver, me estaba diciendo que los isótopos, en este caso del nitrógeno, del 14 y del 15, en este caso, son necesarios las que se sumen en este caso, porque en esa parte como que me quedó un poquito de duda. Bueno. Bueno. Profe, ¿me escucha? Bueno, Sí, te escucho muy débil, Francisco. bueno, hola, ¿me escucha? Porque yo me acerqué el teléfono en mi boca. ¿Me escucha?
Francisco, ¿me escuchas? Yo lo escucho, pero ¿usted me escucha? Sí, ya te escucho un poco mejor. Ah, no sé qué pasó, pero... A ver, dame un par de segundos, espérame. Estoy haciendo aquí, reordenando el micrófono para escucharte mejor. Espérame, Francisco. Listo, Francisco. A ver, creo que ya te escucho mejor. ¿Ya me escucha? Ya te escucho mejor. Tenía un problema de conexión equivocada en el micrófono. Ah, bueno, porque ya casi le grito. Sí, no, adelante. Ajá. Le estaba mencionando es que tengo la duda de que si se suman en las partes, es que está mencionando de los isótopos del nitrógeno. Ajá. Y del nitrógeno. ¿Se van a sumar? O cuál, es que esa es como que mi duda, porque no me quedó claro. Ok. A ver, explico nuevamente, ¿sí? Vamos a limpiar aquí esto. Y les decía yo que en la práctica, los núcleos que son difíciles de observar, tenemos que hacer el experimento muchas veces, cientos o miles de veces, ¿sí? Y eso le llamamos nosotros escanes, barridos, o le llamamos transientes también, o simplemente número de repeticiones. Y entonces, por ejemplo, les decía en el carbono 13, pues si yo tengo 5 miligramos de muestra, pues entonces yo le digo al equipo, ¿sabes qué? Dame, el parámetro se llama NT, número de transientes, adquiéreme 4,000 espectros, ¿sí? Y pues esos 4,000 espectros los va a correr en 2 horas, por decir. Mientras que el protón lo vi en menos de un minuto, ¿eh? ¿Sí? Y entonces sucede que va a adquirir un primer espectro, luego un segundo espectro y luego otro espectro y va a correr los 4,000 espectros, ¿sí? Más n espectros, ¿de acuerdo? N espectros. Sumamos todos y sucede que el resultado es que ahora sí ya se ven señales de carbono 13 después de haberlo repetido 4,000 veces el experimento. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, ya le entendí, gracias. Sí, eso le llamamos, y bueno, eso le lleva tiempo al equipo. Recuerden que el tiempo es oro, ¿sí? En ciencias es muy importante tomar en cuenta este asunto del tiempo, ¿sí? Porque pues, son equipos que todo el mundo los quiere utilizar, son los equipos más peleados en todos los centros de investigación, las resonancias, ¿no? Por la cantidad de información que nos dan. Entonces, pues evidentemente hay que tratar de, si veo que lo que voy a observar es deuterio, pues voy a concentrar mi muestra, ¿no? Porque si no, no lo voy a ver. Pero bueno, protón y carbono se ven bien. Carbono 13 nos cuesta, mientras que en un minuto yo tengo un muy buen espectro de protón. A lo mejor en carbono 13 me lleva un par de horas, pero un par de horas bien invertidas, por supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien, sí contesté tu pregunta. Sí. Sí, ok. Mira, te escuché muy bien ahorita. Te escuché perfectamente bien ahorita. Sí. Gracias. Ok. ¿Sí me escucha? Ya de nuevo se te fue un poco. Ok. No, es que tengo que acercarme el teléfono. Ok. Otra pregunta. Sí. Y entonces en el caso, por ejemplo, estaba mencionando de los espines. Había comentado que los espines siempre tienen que ser de 1 medio o también de -1 medio, ¿no? ¿Por qué no se toman, por ejemplo, los enteros, por ejemplo, en el caso que utilizó el nitrógeno 14? Eso es lo que no entendí tan bien. Sí, eso te lo explicaría mucho mejor un físico. Acuérdate que estos son valores intrínsecos de cada átomo, ¿sí? Y el spin que ustedes están viendo, los resultados 1 medio, 1, 3 medios, 1 medio, etcétera, es el resultado de la contribución de spins de todas las partículas subatómicas, de los quarks y de todas las partículas. Todas las partículas subatómicas tienen también spin.
y el spin que tiene un átomo es el resultado de los spins de las partículas de manera individual. Entonces, pues es digamos, como un valor intrínseco para cada átomo, ¿sí? Por eso se le llama, recuerden, momento angular intrínseco, ¿sí? No rotacional, no momento angular rotacional, no, como vimos en la rueda de la bicicleta, ¿sí? Es momento angular intrínseco, es un valor que existe para el átomo y no necesariamente va a estar girando ese átomo. ¿De acuerdo? ¿Sí, Francisco? Entonces, pues sí, les dio a los físicos, recuerden que yo les di el ejemplo de simetría, ¿no? Si ustedes, a ver, Francisco, tú te das vuelta a 180 grados y vas a quedar de cabeza, ¿de acuerdo? Y si doblas, haces el giro completo a 360 grados, vas a quedar exactamente igual que como partiste, o como estabas originalmente. Hay todo un capítulo de elementos de simetría en partículas, simetría de partículas, que tiene que ver mucho con esto. Los físicos descubrieron algo, que los núcleos con spin de un medio tienen un comportamiento muy, muy extraño. Tan extraño como es toda la física cuántica, ¿no? Entonces, dicen, ok, para que un objeto, vamos a suponer que un objeto determinado tiene spin de un medio, quiere decir que si tú lo rotas 360 grados, no toma las mismas características que tenía originalmente. Tienes que rotarlo 360 grados y otra vez 360 grados para que todo quede igual como lo tenías en un principio. Y esto tiene que ver con simetría de partículas, Francisco. Pero de momento nos va a ser muy útil para resonancia saber el valor nada más. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Ahora sí te escucho muy bien, Francisco. Muy bien. Bueno, jóvenes, continuamos y vamos con el siguiente. Bien, esta es una fórmula que nos permite, y le llamamos distribución térmica de Boltzmann, que nos permite calcular la población que hay en un nivel de energía con respecto a otro. Ajá. Y entonces, tenemos nosotros aquí, en esta escala, un campo magnético, aquí lo dice claramente, en teslas, de 2.35 teslas, la frecuencia de transición de alfa a beta, vamos a ponerle de este lado, de alfa a beta, bueno, no alcanza a dibujar ahí, pero bueno, es una transición, vamos a darle curva, ahora sí, de alfa a beta de 100 MHz. Necesito una radiofrecuencia de 100 MHz para promover esa transición a 2.35 teslas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por lo tanto, en un equipo de 200 MHz, yo necesito el doble. Si tú multiplicas si ustedes multiplican 2.35 por 2, pues les va a dar 470. Perdón, 4.7 teslas. Y por lo tanto la frecuencia se eleva al doble, 200 MHz. Estamos hablando en este caso de la frecuencia de protón, ¿sí? Muy bien. Y ahora en 7.05, 7.03, por ahí anda más o menos, pues el protón absorbe a 300 MHz. La frecuencia para observar protones ahora sería 300 MHz. ¿Y cuál es la proporción? ¿Cuánto hay de población en núcleos alfa con respecto a los núcleos beta? Si desarrollamos esta ecuación que es la distribución térmica de Boltzmann, aquí están todas las constantes. ¿Cuánto vale la constante giromagnética de protón? ¿Cuánto la de carbono 13? Y van a ver que es aproximadamente 4:1, ¿sí? Si ustedes multiplican 67, bueno, llevémoslo a 70, 7 por 4, 28, pues bueno, es casi el 28 de acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice que esta ecuación, por cada millón de núcleos a temperatura ambiente,
nosotros tenemos que solo 16 núcleos están en estado alfa, en exceso, en un equipo de 2.35 teslas. Y más o menos el doble en un equipo de 4.70 teslas. Y el triple en un equipo de 300 MHz o con un imán de 7.05 teslas. Estas números realmente deben de ser más exactos. Yo puse allí el símbolo de aproximadamente. Ajá. ¿Por qué? Porque mi computadora el punto flotante no daba tan exacto después del punto decimal hacia la derecha, y bueno, me aproximaba los valores y bueno, pues ya los dejé así, 16, 32, 48. Entonces, fíjense bien, por eso queremos trabajar con equipos más grandes. Les dije yo que tenemos un equipo de 600 MHz. Bueno, el equipo de 600 MHz, ahora tiene pues 14.1 tesla. Es el campo magnético, el imán. Ahorita les voy a hablar de los imanes. 14.1 teslas. Estamos hablando de un campo magnético 141,000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Y van a ver, les voy a pasar unas imágenes de que se van a dar cuenta que si son imanes potentes, muy potentes. Muy bien. Continuamos. Miren, esta diapositiva es muy, muy ilustrativa. Tenemos aquí el espectro de este compuesto que se llama azuleno, medido en equipos diferentes. Un equipo de 30 MHz, un equipo de 60 MHz, uno de 100 MHz y uno de 220 MHz. Entonces, en el de 30 MHz, vean la distancia entre alfa y beta, aquí está ilustrado arriba. En el de 60 MHz, la distancia entre alfa y beta crece, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero quiero que le pongan atención al espesor de la línea que representa la población en alfa, con respecto a la que tenemos a 30 MHz. Prácticamente las líneas alfa y beta que representan poblaciones, pues tienen casi el mismo espesor. Un poquito más gruesa, la de alfa, diciéndonos de alguna forma que hay más población en alfa que en beta. Pero 60 MHz ya es un poquito más gruesa la de alfa, y si nos vamos a 220 MHz ya es más gruesa, y eso quiere decir que está habiendo más población en alfa, y que la señal se va a ver más bonita y más rápido. Pero hay otro factor adicional. ¿Recuerdan las partes por millón? Bueno, pues vamos a encontrarle sentido a esas partes por millón. Déjenme borrar todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale una parte por millón en un equipo de 30 MHz? ¿Cuánto vale una parte por millón en un equipo de, bueno, vamos a ponerle, es que este D no debe ir ahí. Mejor pongámosle A, ¿verdad? Que ya no me alcanza a poner aquí. En una parte por millón a 220 MHz. Este es un problema todavía. Las pantallas digitales hacen lo que quieren, las que son touch y esas cosas, que de pronto no nos confunden más. Muy bien. Entonces, ¿y cuánto vale una parte por millón? Como les decía, en un equipo a 30 Hz. A 30 Hz. Entonces, fíjense bien, es muy fácil. ¿Sí? Recuerdan, fíjense bien, aquí en si lo alcanzan a ver aquí,
este es un 7 y este es un 8. Ajá. Y entonces ese 7 y ese 8 tiene ahora esta distancia en el equipo de 60 MHz. ¿Se ven que es el doble? Luego, en este otro equipo de 100 MHz tiene esa distancia. ¿Sí? Y luego, en el equipo de 220 tiene esta distancia de aquí a acá. Entonces, está creciendo la distancia de una parte por millón en un equipo de mayor frecuencia o con campo magnético más grande. Entonces, miren, es muy fácil. ¿Cuántos son 30 MHz? Pues 30 MHz son 30 millones de hertz. ¿Sí? ¿Y cuánto son 220 megahertz? Pues bueno, son 220 millones de hertz. Ponemos aquí hertz. Entonces, una parte por millón en el equipo de 30 megahertz, ¿cuántos hertz va a valer? Borremos los millones. Y esa es una parte por millón, 30 hertz. En el equipo de 220, pues borramos los millones y esos son las partes, perdón, los hertz que mediría una parte por millón en el equipo de 220 megahertz. Ahora imagínense en el equipo de 600 megahertz. ¿Cuánto vale una parte por millón en un equipo de 600 megahertz? 600 hertz. ¿De acuerdo? Si les queda bien, en un equipo de 400 vale 400 hertz. Esto es muy importante porque fíjense ustedes la forma del espectro a 30 MHz. Y fíjense la forma del espectro a 220 MHz. Imagínense ustedes que tienen un globo de estos elásticos desinflado. ¿Sí? Bueno, si de alguna forma ustedes logran escribir una nota en el globo, cualquier mensaje con letra pequeñita, al estarlo inflando, ese mensaje se va a ver más nítido. O caso contrario, inflen un globo y pónganle Kufi, por ejemplo. ¿Sí? Pónganle Kufi, ahora desinflen el globo y van a ver que las letritas se van a hacer más pequeñas. Es algo parecido aquí. ¿Sí? Se están estirando las partes por millón conforme yo tengo un equipo más potente, con campos magnéticos más grandes. Las señales se están separando. Fíjense bien en el espectro de 30 MHz, todo está amontonado ahí. Y yo lo que quiero ver en un espectro de resonancia, sobre todo de protón, es multiplicidad. Esta es una señal doble, esta es una señal triple, esta es otra señal triple, esta es otra doble, esta es una triple, y puede ver una cuádruple, y puede ver una señal simple. ¿Sí? Ahora fíjense bien la distancia entre un pico de la señal doble de aquí y la distancia entre los dos picos de la otra señal doble que está allí, o la distancia entre un triple y el otro triple, y ahora la distancia compárenla con el otro triple que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, además de saber en qué frecuencia absorben los protones, yo quiero saber qué multiplicidad tiene. Y en un espectro a 30 MHz, pues yo no veo ningún patrón de multiplicidad como la definición tan bonita que estoy viendo en un espectrómetro de 220 MHz. A esto se le llama
dispersión de campo. Campos magnéticos más potentes, partes por millón, que valen más. Señales que se separan más. Eso se le llama dispersión de campo. Y esta es otra razón adicional para que yo tenga, pues ni siquiera uno de 220 MHz, que ya no se hacen. Ahora imagínense ese mismo espectro a 600 MHz. Se vería mucho más bonito y más separado, ¿verdad? Y es importante saber la multiplicidad. Importantísimo, jóvenes. Importantísimo. Se fijan, hay unos numeritos aquí abajo. Y esos numeritos es la altura relativa, bueno, ahorita nos vemos con la altura relativa a las señales. Esos numeritos corresponden a los protones en la molécula que están dando lugar a cada una de esas señales. Por ejemplo, vamos a ver la señal triple que está aquí. Dice que pertenece al protón 2. ¿Dónde está el protón 2? Aquí está. ¿Y por qué me da una señal triple? Pues fíjense que curiosamente tiene dos vecinos, dos protoncitos vecinos, y da una señal triple. A ver si es cierto esto, vamos a ver si otras señales triples. Borramos esta de aquí. No quiere borrar. Borramos todo. Vamos a ver otra señal triple. Aquí tenemos otra señal triple y dice que pertenece al protón 6. ¿Dónde está el protón 6? Está aquí. ¿Sí? Algo está haciendo raro por allí. Vamos a ver. ¿Y qué tiene este protón? Pues también tiene dos vecinitos. ¿Sí? Ahora veamos esta que está aquí. Dice que pertenece a los protones 5 y 7. ¿Sí? Borramos todo de nuevo. Híjole, ya no me da la opción de borrar. Algo raro está haciendo. No borra. Bueno, vamos a hacerlo con esto. ¿Sí? Este dice que es 5 y 7. Bueno, 5 es perdón, este es 5 y este 7. Sucede que 7 también tiene dos vecinos, uno para acá y otro para acá. Y 5 también tiene dos vecinos, uno para acá y otro para acá. ¿De acuerdo? Entonces, la multiplicidad me dice cuántos vecinos tengo. ¿Sí? A ver si es cierto. Vamos a ver esta señal que aquí dice que es de 4 y de 8. 4 está aquí, es este, y 8 es este, el protón 8 o el carbono 8, aquí está. Y este protón 8, ¿cuántos vecinos tiene para acá? No tiene protones para este lado, nada más tiene un vecinito, entonces da una señal doble. Y también 4 no tiene vecino para acá, y entonces también nada más tiene un solo vecino y nos da señal doble. Entonces, esto le da un valor inmenso, inmenso a la resonancia magnética nuclear porque me está dando conectividad de átomos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿Sí? entonces los picos tienen que ver directamente como en qué tipo de protón es el que se está llevando a cabo, o sea, en el caso que en la parte del, es que ya le cambió. Vamos a regresarlo, aquí está. Ok, perdón, en el carbono número 2, ¿no? En la sección que estaba, ¿cómo se Aquí llama? está el 2. Estaba señalando. Aquí está el 2. Sí, el carbono 2 y en la sección de la curva que estaban mencionando. Entonces ahí es donde se lleva a cabo, es que no es vibración, ¿verdad? No. En este caso, ¿qué Ya sería? no estamos en infrarrojo. ¿Qué sería? No, pero ¿cómo sería? Es que ya se me pasó, como dijo, es que dijo
Es que había mencionado, es que eso ya no es vibración. ¿Cómo dijo que se llamaba? Son frecuencias de radio, ¿no? Ya estamos fuera del infrarrojo, estamos ahora en frecuencias de radio. Ok. Ah, ¿De ok. acuerdo? ¿Sí? Sí, ok. Entonces esa parte es la frecuencia del carbono 12, profesor. Esta señal que estás viendo aquí es en la frecuencia de protón. Aquí estamos nosotros sintonizando protón. Y todos los protones de la molécula me están dando esas señales. Estoy eligiendo el de 220 MHz, este de aquí, porque es el que me da la multiplicidad más nítida. ¿Sí? Algo que se me pasó mencionarles, a ver, ¿por qué este tripletito o este de acá todavía? Vamos a poner ese de allí. Miren, creo que ya empezó a borrar, ya. Hace lo que quiere esta cosa. Ese triplete con este otro, ¿por qué es más pequeño el otro? Porque fíjense que solamente lo produce el protón 6. Ahí dice abajo. Este es debido a este protoncito. Y sucede que el otro triplete grande lo están generando los protones 5 y 7. ¿Y cuántos protones son ahí? Son 2. Entonces, por eso la señal es más grande. Entonces, fíjense bien. ¿Qué voy a observar en un espectro de resonancia? Una, ¿dónde aparece? ¿En cuántas partes por millón aparece? En 2, en 3, en 4, en 5.7, en 8.25, no sé dónde aparezca. ¿Sí? ¿Qué multiplicidad tienes? ¿Doble, triple, cuádruple, doble de dobles, doble de triples, señal simple, etcétera? ¿Y cuántos protones están originando esa señal? Y no se imaginan la cantidad de información que vamos a sacar aquí. Información estructural con un espectro de resonancia magnética nuclear. Con calma. Estamos viendo todavía las bases teóricas y pronto llegaremos a ver los espectros de resonancia, donde vamos a empezar a resolver muchos ejercicios con eso. Muchos. Decenas, centenas de ejercicios, donde íbamos a ver masas, íbamos a ver ultravioleta, a recordar el infrarrojo, también por supuesto. Vamos a integrar toda esa información que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí? Para sacar estructuras y sacarlas muy rápidamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Continuamos. Fíjense bien, les muestro los imanes. ¿Dónde van? ¿Dónde va la tecnología? Si ustedes alcanzan a ver, acá está una persona, ¿sí? Para el equipo de 900 MHz hay que utilizar escaleras para subirse y colocar la muestra, ¿sí? La muestra se mete exactamente por el centro, tiene un orificio por ahí, y por ahí vamos a meter la muestra, y la muestra va a entrar al imán. Estos son los imanes que necesitamos para resonancia magnética nuclear, ¿sí? Y este es un equipo monstruoso de 900 MHz. Y también hay equipos de 1 GHz o 1000 MHz. Y el más grande, este es el más grande en el mercado, de 1.2 GHz. Y aquí dice Berlín, en algún momento dado, el de nosotros apareció en el boletín de la compañía de Bruker, apareció el de 750 MHz. Por ahí tengo la noticia, ¿sí? Y se difundió a todo el mundo, allá en el Poli tienen un equipo de 750 MHz y es el más grande en aquel momento, el más equipado y el más grande en América Latina. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues así dan a conocer las noticias y dicen, pues bueno, se vendieron 2 equipos de 1.2 GHz con imanes superconductores. Eso que ustedes están viendo ahí, solamente se pueden alcanzar esos imanes tan potentes con imanes superconductores. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste
este asunto. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, yo utilicé equipos con imanes, electroimanes, ¿sí? Son equipos, los imanes se conectaban a la luz, tenía una bobina gigantesca y esta bobina, esta luz pasaba la corriente eléctrica por allí y generaba campos magnéticos, ¿sí? El problema es que no se suele ir la luz acá en México, y siempre trabajamos como el primer mundo. Ojalá, ¿verdad? Cuando se va la luz, pues adiós imán, ¿sí? Pues ya no podía trabajar uno. Entonces, los primeros espectrómetros de resonancia fueron imanes permanentes. Permanentes de estos de neodimio y todos esos imanes. Bueno, ahorita los de neodimio, la verdad han avanzado muchísimo y son imanes bien fuertes, a pesar que son permanentes. Permanentes es que ustedes no necesitan corriente electrónica ni nada de eso, ¿sí? Para generar el magnetismo. Y vino después de los imanes permanentes, tenían un límite, decían ya no podemos generar campos magnéticos grandes con estos imanes porque voy a ocupar edificios especiales para hacer imanes permanentes tan gigantescos. Pues hagamos electroimanes, bobinas, enrollar alambre, y pasar corriente eléctrica con cierto amperaje y generar imanes. Y luego vinieron los superconductores. Una maravilla tecnológica, los superconductores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien hizo un comentario por ahí? Bien, entonces, si ustedes ven aquí en la nota, dice el primero a nivel mundial, el más grande, de 1 gigahertz. Eso fue apenas en el 2019, hace 3 años. ¿Y para qué lo usaron? Para RMN de proteínas, o está destinado para hacer RMN de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese lo comparan justamente en Alemania. A ver, déjenme ver. Es que son alemanes, el equipo Bruker es alemán, a lo mejor lo hicieron ahí y nada más están dando la nota ahí, pero por ahí debe decir en dónde lo instalaron. Heroismar 2019. No dice. No dicen dónde. ¿Sí? Simplemente lo presentaron en Berlín. Ahí dice una conferencia, es como una especie de congreso especializado. ¿Sí? Bien. A ver, miren esta diapositiva. Tengo un tesoro. Cuando estábamos comprando el equipo de nanociencias, que yo tuve que participar en eso, en el equipamiento de la sección de espectroscopía de nanociencias, me designaron a mí como responsable de eso, y fui a Estados Unidos pues, a ver los equipos, tanto de masas como de resonancia. Fui a Boston, y Bruker en la visita me regaló esto. Esto que están viendo ustedes aquí es un superconductor. Es un material muy especial. ¿Por qué le llaman superconductor? Si ustedes ahorita tienen sus celulares, sus computadoras encendidas, pues tócanlas y están calientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué están calientes? Porque toda la circuitería que ustedes que tienen dentro de sus dispositivos, ¿sí? Ofrecen resistencia al paso de electrones. Y la resistencia pues hace que los equipos se calienten. ¿De acuerdo? Y entonces, por lo tanto, hay pérdida de energía. Y un superconductor ofrece cero resistencia. Es como ir en circuito interior a 300 kilómetros por hora a las 3 de la mañana. Bueno, siempre hay gente, ¿verdad? De todas maneras. Pero imagínense que les despejan circuito interior completamente y ahora sí a correr libre. No hay ningún semáforo, no hay ningún auto, no hay nada que se atraviese, ¿sí?
Así es el movimiento de electrones en un superconductor. Y como no hay pérdida de energía, pues se vuelven superimanes, ¿sí? Y estos superimanes lamentablemente no trabajan a temperatura ambiente. Tenemos que enfriarlos. ¿Cómo descubrieron esto? Si ustedes tienen un imán de estos con los que juega uno, de estos de alguna bocina o de algún lado por ahí que tienen algún imán, y lo calientan, va a perder el magnetismo. Y se enfría y lo recupera. Entonces dijeron, ¿qué pasa si empezamos a enfriar más? ¿Sí? Pues lógica pura, ¿no? Pero sucede que solo cierto tipo de materiales, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Este es una aleación de niobio y titanio. Y aquí adentro lo que ustedes ven son 54 hilos de superconductor. Los tienen que hacer los hilos cada vez más finitos para que las vueltas, la bobina, sean mucho más grandes y para hacer imanes tan grandes como ese de 1.2 gigahertz que tienen ustedes allí, que son 28 teslas, 280,000 veces más potentes que el campo magnético de la Tierra. Y eso es mucho, muchísimo, jóvenes. Pero entonces, ¿van a usar uno de niobio y titanio? No. Fíjense bien, esto que ustedes ven aquí tiene 15,000 filamentos de niobio estaño allí. Se ve como un algodoncito, pero si ustedes lo ven en un microscopio, es un montón de hilitos que tienen un tamaño verdaderamente muy pequeño. Es una tecnología de muy alta calidad. Por eso los imanes son 2/3 del valor de un equipo de resonancia. ¿Sí? Imagínense 15,000 filamentos. Esto está en la foto, está en tamaño real, ¿eh? ¿Sí? Entonces, imagínense en este alambrito, obviamente se empacan, ¿sí? Ahí hay 15,000 filamentos. Y eso es para hacer imanes superconductores de 600, 700, 800 MHz, ¿sí? Imanes muy grandes, ¿sí? Muy potentes. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, les acabo de platicar la historia, ¿sí? ¿Y cómo es que llegó un imán ahí, o 3 imanes superconductores a ciencias biológicas y 2 imanes superconductores a nanociencias? Pues vienen apagados, entre comillas, ¿sí? Es una tecnología maravillosa. Estos superconductores, les comento, no tienen propiedad superconductora a temperatura ambiente. Hay que enfriarlos. ¿Y cuánto los vamos a enfriar? Bueno, estos que les estoy mostrando funcionan a la temperatura del helio líquido. ¿Y cuánto es eso? 4 aproximadamente, 4 Kelvin. ¿Cuánto es 4 Kelvin en Celsius? 269. 269 grados Celsius. Menos 269 grados Celsius. El nitrógeno líquido es alrededor de 200, digamos, para fines prácticos, 200 bajo cero. Entonces, el imán llega, lo vamos a instalar aquí en este cuarto, no debe haber vibración, debe estar aislado del exterior, y ya quedó aquí. Lo vamos a atornillar, las patitas al suelo, una base de concreto muy especial, y ahí lo vamos a enfriar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Le pasamos nitrógeno. ¿A dónde? A donde está la bobina. Estos alambres, ¿están viendo? ¿Sí? Están enrollados en un cilindro. Es una bobina. Y entonces la bobina está inmersa en el líquido superfrío. Primero se enfría con nitrógeno
líquido, después se evapora todo el nitrógeno líquido, pero ya queda enfriado, ¿sí? Y luego se le pone helio, que es el último líquido que hay que ponerle. Y entonces ahora sí debe estar adentro del helio líquido el superconductor. Ya, acuérdense, está instalado, ¿sí? Donde va a estar y ya no lo vas a poder mover, ¿sí? Entonces, ¿y a poco ya se generó el campo magnético allí? Pues, ¿de dónde agarró electrones, no? Para generar el campo magnético. Ah, los electrones hay que pasárselos, ¿sí? Y bueno, los cables son impresionantemente gruesos, con los cuales pasan un amperaje brutal al imán. Si tiene unos conectores, se conecta estos cables a la bobina superconductora y hay que empezar a pasarles electrones poco a poco con una fuente de poder. Entonces ya empiezan a dar vuelta los electrones ahí, acuérdense, es de estos materiales y los electrones dan vuelta en una bobina circular y hay que pasarle más electrones y más electrones porque acuérdense, mientras más corriente eléctrica, mientras más amperaje, más potente es el imán. Y entonces, una vez que dicen, ya tengo mis 14 telas en tu equipo de 600 MHz, ya tengo los 14 telas. Aquí ya debe verse los protones a 600 MHz. Perfecto, hacen pruebas con agua, etc. Y entonces dicen, ya estuvo, ya llegamos a 600 MHz, desconectan los cables. ¿Sí? Y aquí viene la magia. Si se va la luz no le pasa nada. Los electrones quedan atrapados en esa bobina dando vueltas como locos, todos despistados, y el imán se mantiene durante muchos años, se va a mantener. Tenemos un equipo de 26 años, el de 300 MHz. Ahí está. ¿Sí? Mientras le estemos reponiendo el helio líquido que se va a estar evaporando y se le pone también nitrógeno líquido, hay que hacer un escudo, ¿sí? Para proteger al helio líquido, un escudo con una cámara que se llena con nitrógeno líquido para que aislemos lo más que se pueda al imán superconductor del ambiente, la temperatura ambiente. Pero hay que estarles alimentando cada 15 días a nuestros imanes de nitrógeno líquido. Hay que reponer el nitrógeno que se evaporó cada 15 días. Y en el caso del equipo de 300, cada 2 meses hay que ponerle helio. ¿Sí? Es una tecnología más viejita, por eso le damos de comer más rápido al equipo de 300 MHz. Al de 500 MHz nos llevamos 3 meses en reponer el helio que se evaporó en 3 meses. Y en el equipo de 600 MHz hasta 5 meses. Prácticamente nos podemos llevar hasta casi los 6, pero no hay que ponerlos en riesgo. Hay que estar recuperando el nitrógeno y el helio. Y pues ahora sí, imagínense que se nos descompusieron los equipos, ¿sí? O se fue la luz, o nos llegó la pandemia. No podemos dejar morir a esos equipos. Es carísimo energizar esos equipos. Y entonces, aunque no estemos yendo a trabajar, tenemos que estar yendo a darles de comer helio y nitrógeno a nuestros imanes para que no pierdan la superconductividad. Imagínense que se empieza a evaporar el helio y un pedacito de la bobina queda fuera del helio. Ahí va a haber un frenón de electrones y ahí se va a calentar y entonces el helio va a salir rápido, lo va a vomitar. Le llamamos quench. ¿Sí? Este quench es muy repentino, muy rápido y nos ocasiona pues muchos problemas. Miren, es muy importante cuando se entre a un equipo de resonancia, tenemos que advertirle a las personas, por ahí hay algunos anuncios, y vas a entrar a una zona de campos magnéticos muy intensa. ¿Sí? Entonces, si traes marcapasos, no entres.
si traes prótesis metálicas importantes, no te acerques demasiado al imán. ¿Sí? Mantente a una distancia prudente. No te acerques con objetos metálicos porque te los va a quitar. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo que pasa cuando se tienen imanes. Ustedes saben que los imanes, mientras más grande sea la superficie, aunque su potencia no sea tan importante, atraen más a los objetos metálicos. Este es un imán de imagen en un hospital. ¿Qué ocurrió aquí? Pues llevaban al paciente a sacar la resonancia magnética de imagen y llegaron con una camilla metálica. ¿A quién se le ocurre? Necesita uno capacitar y advertir mucho a las personas encargadas y responsables de los imanes que no se acerquen con objetos metálicos. No podemos tener sillas metálicas, ferromagnéticas, alrededor del cuarto. Si tenemos cilindros, porque pues tenemos que llevar allí algunos cilindros de gas helio y de gas nitrógeno, pues tenemos que cuidar muy bien y amarrarlos, tenerlos distantes del imán, porque hay que tener mucho cuidado de objetos metálicos. Esta es una muestra. Aquí está otra muestra. Miren, llegaron con el paciente en silla de ruedas. Lo importante es que no estaba el paciente ya allí. ¿Sí? Cuidado, porque entonces lo prensa entre silla y el imán y entonces es de altísimo riesgo. Miren, un cilindro pegado ahí a otro imán. ¿Sí? Por ahí hay algunos otros objetos que tiró, pero esos imanes ya no sirven, ¿eh? Esos imanes hay que volverlos a reenergizar. Hay que, si no se cuenchó con el golpazo que recibió con esos objetos metálicos, que lo más probable es que sí se movieron las bobinas, ¿sí? Hay que reenergizarlos, pero hay que quitarle el helio que tenga adentro, y el helio no se va a ir despacito, se tiene que vomitar, pero rápido. Ahorita les voy a mostrar algunos videos de quench, así se le llama, quench. Miren, en la India hace como 4 años pasó esto, ¿sí? Ahí está el técnico, atrapado entre un cilindro y el imán, todo fracturado. Veo por aquí una noticia, ahorita les comparto, ahorita voy a cambiar la pantalla, porque quiero mostrarles unos videos de las maravillas que se pueden hacer con imanes superconductores, en los minutos que nos quedan. Entonces ahí está el técnico, ahí está el oxígeno, el cilindro de oxígeno que llevaban para darle, pues obviamente, oxígeno a un paciente. Eso no se hace, hay cilindros especiales, no ferromagnéticos, y los hospitales deben saberlo. El técnico debió haber sabido esto. ¿Sí? Y ahí está el otro chico que está aquí de espaldas, que ustedes ven aquí sentado en una silla, está también atrapado en el imán. Estaban los dos atrapados en el imán. Este señor está todo fracturado, muy malherido, y le están poniendo suero. ¿Sí? Y la noticia que estoy viendo aquí dice que el hombre murió después de haber sido succionado hacia un escáner de resonancia magnética nuclear en un hospital de la India. ¿Sí? Lamentablemente, entonces hay que tener mucho cuidado, porque estos imanes, créanmelo, si son potentes o no. Voy a dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya se durmieron? Profe, Sí. yo al principio del semestre casi, le había preguntado que por qué un imán podía traer unos metales y otros no. Y no sé si ahorita ya, me dijo que lo íbamos a ver más adelante, pero no sé si es como en esta etapa. Sí. Ahorita vamos a ver alguna propiedad interesante que tienen los superconductores, muy, muy, muy bonita, pero tiene que ver con el paramagnetismo y el diamagnetismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el oxígeno, si ustedes licuan oxígeno y ponen un imán de neodimio, lo jala al oxígeno.
porque es paramagnético. Entonces tiene que ver con la distribución electrónica. Es un fenómeno, no lo conozco a profundidad, pero no todos los átomos tienen esa propiedad. El carbono no lo tiene, ¿no? ¿Sí? La madera, pues no la puede atraer un imán. Entonces, solamente ciertos átomos que cumplen con algunos requisitos de distribución electrónica generan estas fuerzas invisibles que se llama justamente magnetismo. Recuerden que el magnetismo está vinculado directamente con la parte eléctrica, ¿sí? Electromagnetismo. Entonces, hay también alguna propiedad de los materiales, por ejemplo, le llaman el diamagnetismo. Y de hecho, en resonancia es lo que vemos en las escalas de resonancia. Vamos a verlo un poquitito más adelante, lo que es el paramagnetismo y el diamagnetismo. ¿Sí? Son propiedades que algunos elementos tienen y que en función de eso, para el caso que vamos a ver en resonancia, tiene que ver justamente con la presencia de señales en cierta parte por millón con respecto a la sustancia de referencia. Vamos a seguir viendo esto, ¿sí? Y seguramente va a quedar más claro, pero de momento ahorita es una disposición electrónica que no todos, por ejemplo, en términos de electrones desapareados y electrones apareados, ¿de acuerdo? Que pueden tener esas propiedades ferromagnéticas, no ferromagnéticas, diamagnetismo y paramagnetismo. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Sí, profe, gracias. Giselle. Giselle. Miren, les voy a dejar de compartir la pantalla. Esto lo vamos a seguir viendo, Giselle, diamagnetismo y paramagnetismo, ¿sí? A ver, estamos a dejar de compartir y nos vamos a aquí. Ahorita les comparto, está un anuncio aquí de... Ok. Ahora les comparto la pantalla. Y nos vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver si la ven ya. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven, jóvenes? Sí. Sí se ve, profe. Levitación magnética con superconductores. También se le llama atrapamiento cuántico, quantum locking. También se le llama levitación magnética y también se les llama a los materiales magnets. La idea es genial. El detalle, jóvenes, es que ojalá cuando la humanidad descubra superconductores a temperatura ambiente, que no tengamos que enfriarnos, ¿sí? Va a ser una revolución tremenda, tecnológica, y va a repercutir en todos los habitantes de esta tierra. Imagínense tener teléfonos celulares con superconductores. Pues nunca se van a calentar y lo van a cargar cada no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Carguen su pila y entonces va a haber cero pérdida de electrones y esos teléfonos o todos los dispositivos, las computadoras, durarían mucho tiempo encendidos. ¿Sí? Nos ahorraríamos, la humanidad se va a ahorrar mucho. Es como que la llave para salir adelante de todo este asunto que tenemos problemático del cambio climático, ¿no? Ayudaría muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, lo voy a adelantar. Aquí está un poquito de comerciales, pero bueno. Nitrógeno líquido, ¿sí? Hay pedacitos de materiales superconductores que se pueden encontrar. Lo que ustedes vieron que desplegó ahorita son imanes, ¿sí?
Un poquito de 196 grados Celsius. Les dije 200 para fines prácticos. And because nitrogen has a high evaporation expansion ratio, each drop expands to 700 times the volume of gas. A nosotros nos llegan en cilindros grandes el nitrógeno líquido y tenemos que... Miren, esto es muy bonito. Una cámara térmica. Está súper frío donde ven azul. Sí, ahí es donde está contenido el nitrógeno. Muy bien. Ok, ahora va a usar imanes y un material superconductor como el que les yo mostré que me regalaron por allá en Boston. If these two magnets have like poles facing each other, they repel each other. It is the same principle for how magnets Es simplemente repulsión electromagnética, ¿sí? O repulsión magnética. No hay superconductor aquí. It's superconducting magnet, which is different. First of all, let's discuss superconductors. A superconductor is a material that exhibits two incredible properties when it's cooled below a so-called critical temperature. The first is that they have zero electrical resistance. Bien, me voy a adelantar un poco. Aquí está. ¿Sí? Fíjense bien. Abajo están los imanes. Imanes de neodimio, por ejemplo. Esta es una aleación, de hecho le llaman Ivaco, de iterbio, bario, carbono y oxígeno. Entonces les explico. ¿Qué hacen? Tienen que enfriar el superconductor. Esa ruedita es un material superconductor. Y hay imanes comunes y corrientes de neodimio, por ejemplo, imanes permanentes. Cuando ustedes llegan a la temperatura crítica de superconducción del material superconductor y lo acercan a un imán, queda atrapado con los imanes, pero flotando. Ni se aleja, ni se acerca. ¿Sí? A temperatura ambiente no tiene ninguna actividad magnética. Estos son los imanes, una hilera de imanes. Ahí está superfrío el superconductor. ¿Se fijan que está de cabeza los imanes y no se cae? ¿Eh? Muy bien. Paramos les muestro otros. Vamos a ver por aquí. Un quench es un imán de un hospital y pues bueno, pues ya se van a dar cuenta porque lo quencharon. Es todo un evento. Yo veo que aplauden felices el quench, pero yo no me pondría feliz porque ya me imagino el dineral que les va a salir. Reenergizar el imán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es un imán Marian de imagen. ¿Ya vieron que tiene ahí un montón de sillas adentro, metálicas? Ahí está escapando el helio ya.
Adiós, helio, muchos miles de dólares. Por eso les digo, en los 14 de febrero ya no regalen globos con helio, porque el helio está muy escaso. De hecho, ya lo han restringido, ¿eh? Le ponen muy poquito helio y lo demás es otro gas. Bueno, mientras tanto, dentro del imán, ahí tiene sillas pegadas, y ese imán, no la van a despegar las sillas, ¿eh? No se puede despegar. ¿Sí? Esos imanes hay que quitarles el helio y se acaba el magnetismo. ¿Por qué? Porque ya el material, una vez caliente, pues perdió la superconductividad. Muy bien, a ver, vamos a ver qué otra cosa tenía por aquí. Ok. Esto es lo que quisiéramos. No son imanes superconductores todavía estos trenes, pero es el mismo principio de levitación magnética. Estos son electroimanes. Japón tiene ya su trenecito, Alemania también, porque la fricción es cero. Casi 600 kilómetros por hora, pero en principio puede viajar un tren con una pista de superconducción, ¿sí?, a más de 3,000 kilómetros por hora. Está levitando, no hay fricción, ¿eh? No hay ruido, no hay fricción absolutamente. En este caso son electroimanes, sí gasta mucha energía eléctrica, pero aún así, aquí van los kilometrajes, aquí está el odómetro. 504 kilómetros por hora. Magnífico, ¿no? Habría que poner uno desde Cancún a Tijuana, ¿no? Estaría bien. Bien. Ya pueden ver los videos ustedes por su cuenta. Hay mucho que ver por ahí en YouTube sobre el efecto Meissner, ¿sí?, que es el que genera justamente el atrapamiento cuántico. Y bueno, lamentablemente les decía, la noticia, ¿no?, de la persona esa que vieron que finalmente el técnico falleció. Imagínense, hablarle al técnico, hablarle a los especialistas para que desenergicen el imán, porque no lo van a quitar, ese cilindro de ahí es imposible que lo quiten. Son imanes verdaderamente muy potentes. Una persona que tenga implantes metálicos no puede entrar a un equipo de resonancia, eso ténganlo ustedes, porque luego de pronto hay algún descuido. A una persona con marcapasos, que no se acerque ahí. Es más, que ni el celular se ponga en la camisa de